Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, un espacio de fe y esperanza en la 91.9 FM de Radio María en español. Como siempre, les acompañamos con la misión de explorar cómo vivir la doctrina católica en nuestra vida cotidiana, especialmente en tiempos desafiantes como este, donde la fe y la vida pública se entrelazan de manera muy especial. Soy Leo Janón y en esta edición del programa cubriremos el importantísimo tema que nos concierne a todos nosotros los ciudadanos de nuestro país, los Estados Unidos de América, por los momentos que estamos viviendo en estos tiempos electorales. La defensa de los valores cristianos en el proceso de elecciones. ¿Cómo votar con conciencia católica? Como siempre, es un placer encontrarnos nuevamente con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston, en Boston y en el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Les agradecemos por su sintonía y por ser parte de esta comunidad que busca siempre vivir la fe de manera activa en el mundo de hoy. Pero antes de continuar, queridos oyentes, les invitamos a unirse en esta oración pidiendo la luz y la sabiduría del Espíritu Santo. Empezamos bendiciéndonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, en el programa de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, especialmente en este momento tan crucial para nuestra sociedad estadounidense. La defensa de los valores cristianos en el proceso electoral. Creo que todos estamos de acuerdo que nos encontramos en una época donde los católicos enfrentamos fuertes presiones sociales, ya que muchas de nuestras creencias se consideran impopulares o contrarias a la corriente cultural dominante, como los derechos reproductivos o el concepto de la familia tradicional. Sin embargo, estamos llamados a votar y a participar en la vida pública con conciencia y valentía, manteniéndonos firmes en los principios del Evangelio, aun y cuando esto nos coloque en una minoría. Bien, nuestro programa estará dividido en 4 segmentos, como siempre lo hacemos. En el primer segmento vamos a abordar cómo el voto del católico debe centrarse en principios innegociables, evitando la polarización política y el culto a los candidatos. En el segundo segmento vamos a explorar el papel del hombre católico como líder moral de la familia, guiando a las nuevas generaciones en un discernimiento político saludable, especialmente frente a la presión de los medios de comunicación mainstream y de las redes sociales. En el tercer segmento vamos a hablar del reto de vivir la fe en un mundo secularizado donde los católicos somos ya una minoría en temas críticos. Veremos cómo debemos mantenernos firmes y fieles a nuestros principios en el voto, aun cuando esto implique nadar contra la corriente. Y finalmente, en el último y cuarto segmento vamos a analizar la enseñanza de la Iglesia sobre la participación política, destacando la figura de Santo Tomás Moro, como ejemplo de un laico que dio su vida por defender la verdad en el ámbito político. ¿Estamos listos para sumergirnos en este tema tan relevante para el hombre católico de hoy?
Comencemos después de esta breve pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos nuevamente a El hombre católico en el mundo de hoy. Hoy abordaremos un tema fundamental en estos tiempos de elecciones: cómo los católicos podemos votar con una conciencia bien formada, guiados por nuestros valores y no por la política partidista. Más allá de la polarización y de los candidatos, nuestro llamado como hombre de fe es discernir desde los principios esenciales de nuestra fe católica, buscando siempre el bien común y la dignidad humana. El voto es una expresión de nuestros valores y de nuestro compromiso con la sociedad, más que una afiliación a un partido o una figura política. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda que estamos llamados a ser testigos del Evangelio en todas las esferas de la vida, y eso incluye las decisiones políticas. Hoy vamos a explorar cómo podemos tomar decisiones electorales que reflejen nuestra fe, que contribuyen al bien común, siempre alejándonos de ese drama político que cada vez es más insoportable y enfocándonos en los principios innegociables de nuestra fe. Bueno, iniciemos entonces este segmento con esa apertura de mente y corazón. Empecemos hablando sobre el voto como una expresión de valores y no de partidos. Creo que como católicos nuestro voto debería reflejar nuestra fe, no una afiliación partidista. Entonces, al abordar el voto como un acto de testimonio, nos recordamos que más que una lealtad política, se trata de defender valores fundamentales como la dignidad humana, la justicia, la paz. Esto significa que nuestro voto debe ser un acto de conciencia cristiana en el que ponemos por delante los principios de nuestra fe sobre las ideologías o las preferencias hacia algún candidato. Cuando permitimos que nuestros valores cristianos guíen nuestra decisión en las urnas, damos testimonio de que nuestras acciones están moldeadas por el Evangelio, no por lealtades terrenales. Además, al poner el enfoque en las propuestas y programas en lugar en las personalidades de los candidatos, que siempre es importante, pero no debe ser lo principal, evitamos caer en la idolatría o en un desprecio personal. Es decir, lo tomamos como algo personal y no debe ser así. La figura de un candidato puede ser carismática o puede ser polarizadora, pero lo que realmente importa es cómo sus políticas afectan al bien común y cómo respetan los principios de nuestra fe. Como católicos debemos evaluar si sus programas promueven el desarrollo integral de la persona y si sus políticas apoyan a los más vulnerables, en lugar de dejarnos influir únicamente por la apariencia o la retórica del candidato. Esta actitud nos ayuda a discernir con objetividad y con claridad. Por último, votar desde los valores católicos nos permite alejarnos de la polarización que domina hoy en día la política. Las divisiones, esas tensiones partidistas pueden fácilmente desenfocarnos del verdadero propósito del voto, porque busca lo que más contribuye al bien común. Al votar desde la fe, nuestra intención no es apoyar a un partido, sino mantener el amor de Cristo en la vida pública. Así, nuestro voto se convierte en una declaración de principios y en un acto que da gloria a Dios, expresando que nuestra prioridad es construir una sociedad justa y pacífica, guiada por el Evangelio. Ahora bien, al discernir nuestro voto, los católicos deben considerar que hay ciertos principios que no son negociables, como la defensa de la vida, la dignidad humana. La enmienda 4, que busca proteger el derecho del aborto en la Florida hasta la viabilidad fetal y restringir las intervenciones del gobierno en este ámbito, contradice directamente los valores católicos de protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La Iglesia nos enseña que la vida es sagrada y debemos defenderla, especialmente cuando está en riesgo de ser amenazada por políticas que buscan legalizar o expandir el acceso al aborto. Votar no a esta enmienda
Es una afirmación de nuestro compromiso con la vida y la dignidad de cada ser humano, comenzando desde el momento de la concepción. Otro aspecto fundamental que los católicos debemos considerar es la protección de la familia, la salud integral de la sociedad, que también está siendo amenazada por la enmienda 3, la cual propone legalizar el uso recreativo de la marihuana. La Iglesia llama a los laicos a promover políticas que protejan el bienestar de todos, especialmente el de los jóvenes y el de las familias. La legalización de esta droga para consumo recreativo puede conllevar efectos negativos para las familias y la sociedad en general, afectando a la juventud y promoviendo una cultura de permisividad que va en contra de la virtud de la templanza y del bien común. Votar no a esta enmienda se alinea con la promoción de un entorno saludable y moralmente seguro para todos. Finalmente, estos principios innegociables de defensa de la vida, la familia, la justicia social, pues nos ofrecen un marco claro para discernir correctamente en las urnas. Nosotros los católicos debemos recordar que votar no es solo una cuestión de preferencia personal, sino de actuar con una conciencia bien formada, guiada por el Evangelio y los valores de la fe. Al votar no en la enmienda 3 y 4, damos un testimonio de nuestro compromiso con una sociedad que respeta la vida humana y fomenta el bien común, evitando políticas que podrían dañar a las personas y a las familias más vulnerables. Bien, también hablemos un poquito sobre cómo discernir con una conciencia bien formada. Sabemos que el discernimiento del voto es más que una decisión momentánea, es un acto de fe y responsabilidad que exige una conciencia bien formada. Para nosotros como católicos, esta formación de conciencia requiere un compromiso con la oración, la reflexión y el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Este fundamento nos permite no solo ver las propuestas de los candidatos, sino entenderlas a la luz del Evangelio y de los principios católicos. Antes de tomar cualquier decisión, es vital pedir la guía del Espíritu Santo para que nuestro voto refleje nuestra fe y contribuya al bien común. Además, discernir con una conciencia bien formada implica un esfuerzo consciente por entender las consecuencias de las políticas propuestas, especialmente en lo que respecta a los más vulnerables de nuestra sociedad. La Iglesia nos enseña que debemos actuar como guardianes de aquellos que no tienen voz, como los no nacidos, los ancianos, los enfermos, los pobres. Al analizar las propuestas de los candidatos, tenemos que considerar cómo estos van a afectar a estos grupos vulnerables y si están orientados a proteger y dignificar la vida en todas sus etapas y circunstancias. Así que, bien, por último, yo creo que una conciencia bien formada nos ayuda a resistir la manipulación o incluso el sensacionalismo político. La Iglesia nos recuerda que el voto debe ser un acto de libertad, no una respuesta a la presión social o política. Para ello, debemos ser críticos ante los discursos o las promesas que apelen solo a la emoción y mantenernos firmes en la verdad y en los valores del Evangelio, porque votar con una conciencia formada no solo fortalece nuestra vida cristiana, sino que también nos permite ser coherentes en nuestra fe, incluso en el ámbito de la política. Bueno, finalmente, pues también pensemos que el voto es un acto de amor al prójimo, porque votar con una conciencia católica significa que ese voto, al ser ese acto de amor al prójimo y no una decisión basada únicamente en intereses personales, reflejan lo que San Juan Pablo II, ese gran defensor incansable de la dignidad humana, nos enseñó, que el voto es una expresión de caridad y de compromiso con una sociedad más justa. Cuando votamos, estamos llamados a pensar no solo en nosotros mismos, sino en el bienestar de toda la comunidad y especialmente en aquellos que no tienen voz. Ese es el sentido profundo del voto católico, que el amor al prójimo sea la motivación detrás de cada elección que hacemos. En este sentido, votar es también una manera de construir el reino de Dios en la tierra, promoviendo leyes y políticas que respeten la dignidad humana y que fomenten una cultura de respeto y paz. Cuando elegimos a quienes van a defender los derechos fundamentales y la justicia social,
pues estaremos participando en la misión de Cristo de traer el amor de Dios a todos. Como católicos debemos recordar que la política es un medio para el bien común y que cuando votamos tenemos la oportunidad de influir en la construcción de una sociedad más compasiva y más solidaria. Y finalmente, este amor al prójimo pues implica un compromiso constante, más allá del día de las elecciones. Votar con amor y caridad significa que después de votar, pues debemos continuar nuestra labor de servicio y apoyo a los más necesitados. Por eso el voto no es solo un acto aislado, sino un compromiso continuo de vivir y promover los valores del Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Al hacerlo, demostramos que nuestra fe no solo es personal, sino que busca activamente transformar la sociedad y dar testimonio del amor de Cristo en el mundo. Bien, en este segmento hemos visto que votar es un acto de fe y una oportunidad para dar testimonio de nuestros valores cristianos. La política, aunque puede ser un espacio complicado y a menudo polarizado, es también un ámbito donde podemos ejercer nuestra fe de manera concreta, buscando siempre el bien común. No se trata de elegir al candidato perfecto, porque no lo hay, sino de votar con una conciencia bien formada y con la esperanza de construir una sociedad más justa y fraterna. Bien, quédense con nosotros, ya que en el siguiente segmento vamos a hablar de cómo el hombre católico puede ser un líder moral en su familia durante el proceso electoral y enseñando a las nuevas generaciones a votar con principios claros y una conciencia despierta. Nos vemos después de esta pausa. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso en nuestro programa del hombre católico en el mundo de hoy. En este segundo segmento vamos a hablar de cómo el hombre católico puede ser un líder moral dentro de su familia durante el proceso electoral, especialmente considerando el fuerte impacto de las redes sociales en las nuevas generaciones. Hoy en día, nuestros jóvenes no solo enfrentan presiones en la escuela o con amigos, sino también a través de las noticias, especialmente en las redes sociales, donde la política se presenta muchas veces de manera sensacionalista, promoviendo más la figura de los candidatos que las propuestas o los principios. Y esto no solo distorsiona su visión de la política, sino que puede generar divisiones en el hogar, pues atenta contra los principios morales y eso hace que convierta la política en un factor de conflicto familiar. Nuestro objetivo en este segmento es brindar herramientas para que los padres puedan guiar a sus hijos a través de un discernimiento político que esté enraizado en la fe y los valores cristianos, promoviendo un diálogo respetuoso y constructivo, incluso cuando las redes sociales tienden a fomentar lo contrario. Bien, empecemos. Empecemos hablando sobre cómo evaluar el contenido político en lo que nos da las noticias mainstream, que ahora están muy tendenciadas, a como también el contenido político en las redes sociales, donde hay mucha desinformación. Creo que tenemos que estar claros que las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de información, especialmente para los jóvenes. Y aunque pueden ser útiles, también son terreno fértil para desinformarles y para polarizarlos. La información política que circula en las redes suele estar filtrada por intereses, emociones, partidismos y en muchos casos agendas de manipulación. Como padres católicos, es esencial enseñar a nuestros hijos a discernir lo que ven y leen en estos espacios, mostrando cómo distinguir entre una noticia fiable y una que busca confundir o dividir. Debemos alertarlos a cuestionarse la veracidad de lo que consumen, de lo que están observando, siempre promoviendo una actitud crítica y reflexiva. En este contexto es fundamental que ayudemos a nuestros hijos a enfocarse en los valores y principios cristianos cuando evalúan cualquier contenido político. Esto significa que en lugar de dejarse llevar por la exaltación de figuras políticas o el odio hacia ellas, deben considerar cómo las propuestas o programas de los candidatos se alinean con la enseñanza católica. Invitarlos a analizar si estas políticas respetan la dignidad humana, la justicia social
y el bien común puede ser un gran ejercicio de formación moral, que también los protege de caer en fanatismos o idolatrías políticas. Finalmente, para guiar a nuestros hijos en este discernimiento, nosotros como padres debemos hablarles abiertamente sobre los desafíos y las manipulaciones de las redes sociales en la vida política, porque a través de estos ejemplos claros podemos mostrarles cómo algunas campañas digitales se basan en emociones extremas y divisiones sociales. Al fomentar una actitud de serenidad moderada, les damos herramientas para ser usuarios responsables y conscientes, capaces de votar o tomar decisiones políticas informadas y guiadas por los principios de la fe. Ahora bien, manejar las conversaciones difíciles siempre va a ser un reto en la familia, porque las discusiones sobre políticas pueden ser siempre un tema sensible y en el entorno actual se complican aún más cuando las opiniones que se expresan en la casa se replican o se contradicen en las redes sociales. Entonces, hoy en día es común que en las familias, incluidas las católicas, tengamos diferentes puntos de vista sobre temas políticos y eso es normal. Pero esta diversidad de opiniones pueden desencadenar tensiones y hay que estar conscientes de eso. Entonces, para evitar que estas diferencias se conviertan en motivo de conflictos familiares, es crucial promover una cultura de respeto, tanto en el hogar como en el ámbito digital. Enseñar a nuestros hijos a expresarse con caridad y respeto, incluso en temas complejos, ayuda a crear un ambiente de paz y diálogo en la familia. Es decir, tenemos que evitar que nuestros hijos se conviertan en fanáticos, ¿sí? Por creer o querer creer que lo que ellos manejan es realmente la verdad. Lo mismo sucede con nosotros como padres de familia. Así que en este sentido, las redes sociales pues sí, amplifican los puntos de vista, pero cuando no se controlan, las intensifican demasiado a nivel de tensiones. Una forma de abordar esto en el hogar es recordándole a los hijos que los debates no tienen que transformarse en ataques personales. A veces es ataques personales contra los candidatos o ataques personales contra los partidos o incluso ataques personales contra miembros de la familia que apoyan al candidato opositor de la creencia de alguno de los miembros. Entonces, ayudarles a moderar ese lenguaje, a no dejarse llevar por ese sensacionalismo o la inmediatez que a menudo las redes provocan, pues es fundamental. La regla de no publicar nada que no lo dirías en persona, porque a veces nosotros replicamos noticias políticas. No es muy común dentro del círculo cercano mío, pero sí lo he visto con algunos amigos. Yo creo que es importante utilizar esa regla. No publicar nada que no dirías en persona. Eso puede ser útil para que comprendan que sus palabras, tanto en el ámbito familiar como en el digital, deben reflejar la paz y el amor cristiano. Por último, fomentar un ambiente en el que cada miembro de la familia pueda expresar su opinión sin miedo a ser juzgado o rechazado es esencial para reducir tensiones. Esto incluye ayudarles a ver que el verdadero diálogo no busca vencer, sino comprender. Cuando invitamos a los hijos a ser prudentes y respetuosos, incluso cuando la política está en juego, contribuimos a crear una dinámica familiar donde se valoren los puntos de vista diversos y se mantenga la armonía aún en tiempos de presión social. También creo que es importante estar claros de que los padres de familia tenemos una influencia significativa en cómo los hijos se comportan en redes sociales, especialmente en temas tan polarizantes como la política. Si queremos que nuestros hijos usen las redes de forma prudente y responsable, debemos ser nosotros mismos esos ejemplos de moderación, de respeto en esos espacios. Y esto implica publicar con responsabilidad, evitando las reacciones viscerales, comentarios divisivos y siempre recordando que lo que publicamos representa directa o indirectamente nuestra fe. Ser testigos de Cristo en el ámbito digital nos llama a proyectar paz y unidad, incluso en temas que puedan ser controversiales. Una de las mejores formas de mostrarle a los hijos cómo comportarse en redes
es evitando compartir contenido que pueda generar odio o confusión y en lugar, pues promover más bien mensajes de unidad y de valores cristianos. Si nosotros como padres somos conscientes de lo que publicamos y del tono que usamos, pues nuestros hijos van a tener una referencia, un punto de referencia claro de cómo expresarse de forma positiva y constructiva, incluso en medio de un debate político muy polarizado como el de esta actualidad. Nuestro objetivo debe ser el de modelar un uso de redes sociales que busque la verdad, que busque el bien común sin ceder a la polarización. Ser un modelo de conducta en redes sociales no significa que debamos evitar temas difíciles. No es así. Sino más bien que debemos abordarlos con serenidad y discernimiento. Cuando nosotros demostramos una actitud equilibrada y prudente en nuestras interacciones, vamos a mostrarle a los hijos que es posible tener una presencia digital coherente con la fe. Y así ellos aprenderán que defender la verdad y los valores cristianos no implica perder ni la paz ni ceder a la provocación, sino que puede realizarse con caridad y respeto como verdaderos testigos de la fe en el mundo digital. También creo que nos tenemos de enfocar la unidad familiar en tiempos de tensión política, porque la política, especialmente en tiempos de elecciones, puede crear divisiones y conflictos incluso entre miembros de una misma familia. Por eso es fundamental recordar que la unidad familiar debe estar por encima de cualquier diferencia de opinión política. Como católicos sabemos que nuestro vínculo en la fe y el amor a Cristo es lo que verdaderamente nos une. Y esta verdad debe reflejarse en la vida familiar, debe partir de ahí. Cuando nosotros enfocamos en construir una vida espiritual sólida, pues las diferencias políticas pierden relevancia y podemos vivir con mayor paz y comprensión. Así que en esos momentos de tensión política, pues rezar en familias, la asistencia a misa, los actos de caridad mutua, son prácticas que ayudan a recordar que más allá de nuestras ideas, estamos llamados a amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Y este enfoque es el que nos va a dar la oportunidad de mirar más allá de lo que es temporal. Reconocer que lo que verdaderamente es esencial es la unidad en el amor cristiano. Las oraciones en familia pueden incluir intenciones especiales para que Dios ilumine nuestras decisiones y fortalezca la armonía en nuestros hogares. Y bien, finalmente, reforzar el amor familiar y los valores cristianos nos permite crear un espacio de apoyo y paz, aun cuando el exterior se encuentra en conflicto. Recordar que nuestra unidad está en Dios y que nuestra misión como familia es dar testimonio de amor y respeto. Eso nos ayuda a enfrentar las presiones políticas sin que éstas dañen el seno de nuestro hogar. La fe debe ser nuestro fundamento y cuando los hijos observan este compromiso con la paz y el respeto, aprenden que aunque haya diferencias, la familia siempre permanece unida y fiel al amor de Dios. Con esto cerramos este segmento donde, bueno, como ustedes pueden ver, hemos explorado cómo guiar a las nuevas generaciones frente a la influencia de las redes sociales y la política polarizada. Cuando centramos nuestra atención en los valores cristianos y en el respeto mutuo, podemos enseñarles a vivir la política de una manera más consciente y menos divisiva, tanto en el hogar como en el entorno digital. Quédense con nosotros, ya que en el próximo segmento vamos a hablar sobre cómo los hombres católicos podemos ser testigos de la fe en el trabajo, en la sociedad, especialmente en estos tiempos electorales. Volvemos después de esta pausa. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Aquí estamos de regreso en nuestro programa del Hombre Católico en el mundo de hoy. Vamos a abordar en este tercer segmento el desafío de vivir nuestra fe en un entorno social donde los católicos y cristianos en general se han convertido en minoría, especialmente en temas críticos como los derechos reproductivos, la libertad religiosa, la defensa de la vida. Nos encontramos en una cultura que frecuentemente se opone a los valores cristianos y donde como católicos, pues muchas veces somos llamados a votar por lo que creemos que es correcto, aun cuando sabemos que representamos una minoría en las urnas. Tristemente, pero es una realidad que tenemos que enfrentar con valentía. Este contexto nos invita a ser valientes, a ser perseverantes,
recordando que nuestra fe no se mide por la popularidad de nuestras creencias, sino por nuestra fidelidad a los principios que nos enseña el Evangelio. Bueno, empecemos hablando del coraje de votar por lo correcto, aunque sea impopular, porque la fe católica nos llama a ser valientes y a actuar con integridad, especialmente cuando estamos enfrentando estas situaciones en que nuestras creencias son definitivamente impopulares y por eso estamos en minoría. Votar por lo que es correcto implica defender la vida, defender la familia como la concibió Dios, y la libertad religiosa, valores que son esenciales para nosotros los católicos. La cultura actual puede tratar de minimizar o incluso hasta de ridiculizar estas creencias, presentándolas como anticuadas o irrelevantes. Pero como católicos debemos recordar que nuestra lealtad es ante todo hacia Dios y a sus enseñanzas, no hacia la aprobación social. Mantenernos firmes en nuestros principios, incluso cuando otros los cuestionen, es un acto de fidelidad a Cristo. Además, nuestra fe nos da el valor para actuar con el bien común como meta, aun si sabemos que no seremos mayoría en las urnas. La Iglesia nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. No teman, yo he vencido al mundo. Son un recordatorio poderoso de que nuestra fortaleza no viene de las cifras, no viene del respaldo popular, sino de la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. En estos tiempos donde las leyes y las políticas pueden parecer hostiles a los valores cristianos, el voto católico se convierte en un acto de resistencia, pero a la vez de esperanza. Una muestra de confianza en la promesa de Cristo. Finalmente, el coraje de votar por lo correcto es una oportunidad de dar testimonio de nuestra fe ante el mundo. Cuando elegimos votar con conciencia, estamos dando a conocer que el catolicismo no es simplemente un conjunto de normas personales, sino una verdad que se aplica al bien de toda la sociedad. Cuando nuestra posición esté en minoría, pues nuestra fidelidad a los principios cristianos va a ser luz para otros, inspirando a más personas a reflexionar sobre lo que significa vivir de acuerdo a la fe. Por eso, al votar por lo correcto, aun cuando no sea popular, estamos llamados a ser instrumentos de cambio y esperanza en la sociedad. Como un segundo punto, creo que es importante ver la presión social en cuanto a cómo resistir la corriente. No es fácil, lo sabemos. Vivir la fe en un entorno secularizado implica enfrentar una constante presión social. Esa presión se manifiesta en muchos aspectos de la vida diaria, desde la familia, como ya lo tocamos en el segmento anterior, y el trabajo, hasta las amistades, el entorno social en general. Hoy en día se promueven valores que frecuentemente contradicen el cristianismo, y quienes eligen vivir según su fe, como nosotros, los hombres católicos, podemos ser objeto de críticas, de burlas, incluso de aislamiento. En este contexto, ser un católico fiel requiere valentía y un firme propósito, un firme compromiso con la verdad. Es fundamental recordar que nuestras creencias no deben ser dictadas por la cultura, sino por el Evangelio. Para resistir esa presión, pues nosotros como católicos debemos apoyarnos en 3 recursos claves: la oración, el conocimiento profundo de la doctrina católica y el respaldo de la comunidad de fe. No nos quedemos solos, no nos aislemos. La oración nos fortalece y nos da la gracia de Dios para soportar las adversidades y permanecer fieles a nuestras convicciones. Ahora, la doctrina de la Iglesia, por su parte, nos proporciona el fundamento necesario para entender por qué la Iglesia sostiene ciertos valores y por qué nos ayuda a responder con claridad y caridad cuando nuestras creencias son cuestionadas. Y tercero, finalmente, la comunidad de fe pues nos brinda apoyo, nos brinda acompañamiento en esta misión. Cuando nosotros compartimos nuestras experiencias y encontramos fortaleza en la comunidad cristiana, vamos descubriendo que no estamos solos en la defensa de la verdad. Ser testigos de la fe en medio de una cultura que se opone a ella es un llamado especial que Cristo nos hace. Hoy nosotros somos testigos de eso.
Qué hermoso saber que este es nuestro momento, donde Jesús mismo advirtió que sus discípulos serían rechazados y perseguidos, pero también prometió que no nos abandonaría. Así que en lugar de temer a la opinión de los demás, debemos recordar que nuestra identidad está en Cristo y que nuestra misión es proclamar la verdad con amor. Cuando nosotros resistimos la corriente, nos convertimos en testimonios vivos de fe, capaces de iluminar y transformar la sociedad, aun cuando sea difícil y desafiante. Ahora, el testimonio público de la fe. Esto no es fácil, pero es importante, porque ser testigos de la fe en el ámbito público es una de las mayores responsabilidades de nosotros como católicos. Nuestro compromiso con Cristo no se limita al ámbito privado, no, sino que más bien debe manifestarse en todas las esferas de la vida, que incluye el trabajo, que incluye el activismo social y que incluye nuestras interacciones cotidianas. Testimoniar la fe en público implica actuar conforme a los principios cristianos, respetando siempre la dignidad del prójimo, incluso cuando enfrentemos críticas o incluso rechazo por nuestras propias creencias. Este testimonio constante y visible es una forma poderosa de evangelización en una sociedad que lo necesita ver ese ejemplo de vidas coherentes y comprometidas. Este es nuestro momento. El testimonio público también significa defender valores fundamentales como la vida, la dignidad humana, la justicia. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir reiterando, porque eso nos recuerda que nuestra fe nos llama a proteger a los más vulnerables. Es que en un entorno en donde ser cristiano es a menudo ser sinónimo de una minoría, pues nuestra voz se convierte en ese recordatorio de que la verdad no depende de la cantidad de personas que la respalden, sino de su conformidad con la voluntad de Dios. Al vivir la fe de manera pública, pues también animamos a otros a tener el valor de vivir sus creencias, incluso si eso significa ir en contra de la corriente social. Debemos recordar que el testimonio público de nuestra fe puede transformar corazones y mentes, aun cuando no veamos los resultados de inmediato. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de personas que, por su coherencia, por su valentía, lograron influir en sus comunidades, incluso en tiempos de persecución, incluso hasta el final, cuando fueron martirizados. Parecía como que todo era que no había tenido un resultado favorable. Pero esa entrega, ese martirio, que no necesariamente es perder la vida, es porque podemos ir perdiendo la vida de a poquitos, día a día, la vida, la honra y los bienes, ¿sí? Al vivir nuestra fe públicamente, estamos recordando a quienes nos rodean que la verdadera libertad no está en ceder a las presiones del mundo, sino en vivir con autenticidad, con identidad, con fidelidad a Cristo nuestro Señor. Aunque ser testigos de la fe pueda parecer una tarea difícil, Dios nos da la gracia, Dios nos da la fortaleza necesaria para dar este testimonio de amor y de verdad. Finalmente, creo que es importante subrayar el valor del voto consciente y bien formado, porque el voto católico debe ser un acto muy consciente, muy formado, basado en una reflexión profunda, en un discernimiento espectacular, en un compromiso firme con los principios de la fe. Y esto significa que nuestra decisión de voto no debe ser influida por la popularidad de un candidato o por las modas políticas, sino por el bien común y los valores del evangelio, ¿sí? Tiene esa similitud con la parte del evangelio donde esa mujer le gritó y le dijo: dichosos los pechos que te amamantaron. Pero si bien eso era cierto, ¿sí? Una afinidad a un candidato es eso, ¿no? Es identificar a la persona como gran persona, ¿sí? Como una persona virtuosa, pero no, el Señor dijo: no, lo grande de esa persona es que simplemente sigue la voluntad del Padre y pone en práctica la palabra. ¿Sí? La iglesia nos enseña que el voto es una expresión de la conciencia moral, que estamos llamados a votar por políticas y candidatos que respeten la dignidad humana, el bienestar de toda la sociedad. Votar conscientemente exige que como católicos busquemos educarnos en la doctrina social de la iglesia,
porque sí, tenemos que tener un punto de referencia. Todos los programas sociales, todos los programas de gobierno que cada uno de los candidatos están presentando, ¿quiénes son los que cumplen y no cumplen con ese punto de referencia, con esas enseñanzas de la fe, para que al final nuestras decisiones sean coherentes con el evangelio? Nuestro voto debe ir en coherencia con lo que la palabra de Dios está proclamando. La conciencia bien formada implica entender que algunos temas, como la defensa de la vida, quiero ser concreto aquí, la familia también como Dios la ha concebido, la libertad religiosa que también está ya siendo amenazada, pues son esenciales, no se pueden comprometer, no son negociables. Cuando nosotros discernimos con esa conciencia bien formada, tomamos decisiones políticas que reflejan nuestra fe, contribuyen al bien común, más allá de las preferencias personales o las presiones sociales. El valor de nuestro voto bien formado, así valga lo mismo, tenga el mismo peso que otro voto que no ha sido formado y que ha sido dirigido, manipulado, está en que este voto de una manera espiritual es un acto de integridad, de fidelidad a Dios. Humanamente pesarán lo mismo un voto que el otro, pero no en la parte espiritual. Por eso cuando votamos estamos participando en la construcción de la sociedad, y cada voto que damos representa una oportunidad para ser testigos del amor de Cristo y de sus enseñanzas. Al elegir en base a conciencia y no en base a presión o manipulación, pues recordamos que nuestro verdadero llamado es actuar con justicia y buscar el bien de todos. Se vuelve un acto de caridad, se vuelve una obra de misericordia. Votar con una conciencia bien formada es, por tanto, un acto de fe que contribuye a la edificación del reino de Dios en la tierra. Bien, cerramos este segmento donde hemos visto que ser católicos en un mundo secularizado implica un desafío constante, pero también una oportunidad para hacer testimonio, para dar testimonio de la verdad con amor y valentía. No estamos llamados a ganar la aprobación de la mayoría, sino a ser fieles a la enseñanza de Cristo, confiando que cada acto de fidelidad, incluso a nivel de un voto, tiene un impacto más grande del que podamos imaginar. Nos dirigimos hacia el último segmento, donde vamos a explorar lo que la Iglesia nos enseña sobre la participación política, donde nos guía por la doctrina social para fortalecer nuestra fe en el ámbito público. Nos vemos después de esta pausa. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso y en este cuarto y último segmento vamos a explorar la enseñanza de la Iglesia sobre el voto y la participación política. La doctrina social de la Iglesia nos ofrece principios claros para guiar nuestras decisiones políticas, enseñándonos. A lo largo de la historia, la Iglesia ha producido documentos y enseñanzas que nos llaman a participar activamente en la vida pública, no como una opción, sino como un deber moral para construir una sociedad más justa. También contamos con ejemplos de santos laicos que dieron su vida por defender sus principios, incluso en el ámbito político. Así que sumerjámonos en este tema crucial. Vamos a empezar hablando sobre los documentos clave del magisterio de la Iglesia sobre la participación política. La Iglesia a lo largo de los años ha dado instrucciones claras y profundas sobre el papel de los católicos en la vida pública y política a través de documentos del magisterio de la Iglesia, que subrayan la importancia de defender la dignidad humana, la justicia social y la vida en todas sus etapas. Documentos como Evangelium Vitae de San Juan Pablo II destacan que la protección de la vida humana es el fundamento de todos los derechos y deberes humanos, recordando que un sistema político que no respeta la vida en su totalidad está condenado al fracaso moral. Es una sociedad en declive. También tenemos Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, que enfatiza la responsabilidad del laico de promover la justicia, el desarrollo humano integral y la verdad en el ámbito político. Estos documentos destacan que los católicos estamos llamados a votar y a actuar en la vida pública no solo como ciudadanos, sino como testigos de la fe que contribuimos a la transformación de nuestra sociedad.
La participación política se convierte entonces en un acto de amor al prójimo y en una oportunidad para construir una sociedad más justa y solidaria. Estas enseñanzas nos exhortan a discernir cuidadosamente las propuestas de los candidatos, a evaluar si realmente reflejan ese bien común, esa justicia, ese respeto a la dignidad de todas las personas. Además, el magisterio de la Iglesia nos recuerda que nuestra fe debe influir en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la política. No nos podemos quedar al margen. Al seguir las orientaciones de estos documentos, no solo votamos, sino que también asumimos la misión de ser defensores de los derechos fundamentales y de promover políticas que respeten los valores del Evangelio. Esto no es de cada 4 años o cada vez que hayan elecciones, no, es prácticamente de una manera constante, consistente, de una manera en donde nosotros mantengamos la identidad, sino que también mantengamos la fidelidad en esa identidad a través del tiempo. Y así nuestras acciones en la vida pública reflejan nuestra identidad como católicos comprometidos, guiados por principios que trascienden cualquier interés político y que buscan el bien integral de la sociedad. Ahora bien, el Catecismo de la Iglesia Católica dedica varias secciones a la participación política, donde establece claramente la responsabilidad de los laicos en la construcción de una sociedad justa. Los laicos, en especial, tenemos el deber de involucrarnos en la vida pública porque nuestra vocación nos llama a ser agentes de cambio, nos llama a ser agentes de los principios del Evangelio, a todas las esferas de la vida cotidiana, que incluye la política. La Iglesia siempre nos dice y nos reconoce que el mundo necesita hombres y mujeres dispuestos a defender la verdad y a actuar con justicia en los ambientes donde el Señor nos ha puesto en estos tiempos y lugares de la historia, especialmente en momentos de crisis y de desafíos sociales. Ahora, el Catecismo también señala que la participación política debe estar guiada por una conciencia bien formada. Lo hemos discutido ya en los segmentos anteriores, porque nos ayuda como laicos a tomar decisiones de acuerdo con la doctrina católica y no según las modas o presiones sociales. El papel de nosotros como laicos en la vida política no es, por ende, opcional, sino una responsabilidad de fe. Se espera que actúe en coherencia con los valores del Evangelio, que promovamos las leyes y políticas que respetan la dignidad humana, que protejamos a los más vulnerables, que fomentemos la paz y la solidaridad. Así que en este sentido, nosotros como laicos no podemos ni debemos temer involucrarnos en la política, incluso cuando nuestras posiciones puedan no ser las más populares o convenientes. En tiempos donde la política pareciera que está ya marcada por mucha división, por mucha polarización, por mucha superficialidad, pues ahí la Iglesia nos anima a hacer luz y a no ceder a las presiones que contradicen nuestros principios. La participación política es un ejercicio de nuestra fe. Es una forma de vivir nuestra vocación en el mundo. Cuando nosotros nos guiamos por el catecismo, nos guiamos por estas encíclicas y cartas apostólicas, vamos actuando según nuestras convicciones. Recordamos a la sociedad que el bien común y la justicia no solo son ideales, no señor, también son metas alcanzables a través de una fidelidad hermosísima al Evangelio, muy divinizante. Bueno, me encantaría tocar ahora un tema sobre un santo muy especial que cae como anillo al dedo en estos tiempos. Se llama Santo Tomás Moro. Qué ejemplo de laico que dio su vida por la verdad. Santo Tomás es uno de los ejemplos más claros de cómo un laico puede vivir su fe plenamente en el ambiente que lo ubicó, que en este caso fue un ambiente político, incluso cuando esto implicó arriesgarlo todo, y lo arriesgó todo, dio la vida. A diferencia de muchos santos, Moro no fue un sacerdote, no fue un religioso, no, fue un esposo, fue un padre, destacado servidor público en Inglaterra, allá por el siglo XVI. Su santidad fue reconocida en gran medida por su fidelidad a Dios en su vida de laico, y por su valentía al defender la verdad en terrenos políticos donde la presión por ceder era inmensa. Vivir en esos círculos políticos no es fácil. De hecho, él se convirtió precisamente por esta vida tan hermosa, en el patrón de los políticos, el patrón de los abogados, el patrón de los servidores públicos,
porque su vida es un testimonio de cómo un laico puede ser ejemplo de integridad y de valentía en un entorno secular y en un entorno secularizado de manera extrema. Santo Tomás Moro fue un intelectual y humanista brillante, conocido por su obra Utopía y por su amistad con Erasmo de Róterdam. Su carrera política fue igualmente notable. Llegó a ser Lord Canciller de Inglaterra, el segundo cargo más alto después del rey y el primer laico en ocuparlo. Sin embargo, su lealtad a la verdad y su conciencia recta lo llevaron a enfrentarse con el mismísimo rey Enrique VIII, cuando éste intentó romper con la Iglesia Católica para poder casarse nuevamente. Entonces, al negarse al aceptar esa autoridad del rey sobre la Iglesia de Inglaterra, pues Tomás Moro puso en primer lugar su lealtad a Dios, su compromiso con la Iglesia, hermosísimo pero peligroso, porque sabía que esto podía costarle la vida. El ejemplo de Santo Tomás Moro nos recuerda que para el católico laico, como somos nosotros, la política no debe ser un terreno separado de la fe, sino un espacio donde el evangelio cobra vida. Aunque enfrentó una presión social y una presión política enorme, Santo Tomás se mantuvo firme en sus principios y puso la fidelidad de Dios por encima de cualquier lealtad terrenal. Entonces, lo que estaba pues supuesto a pasar sucedió. Fue arrestado, fue encarcelado por su negativa a firmar el acta de la supremacía que establecía al rey como cabeza de la iglesia en Inglaterra, y durante su juicio, pues Santo Tomás Moro defendió con elocuencia su posición. Claro, él estaba claro. Eso es lo hermoso de poder estar cimentado con esa identidad, pero pues fue condenado a muerte. Y su última declaración, que todavía resuena en los corazones de todo aquel que se ha inspirado en su vida, suena de esta manera: muero siendo el buen servidor del rey, pero primero de Dios. Qué testamento tan hermoso de un compromiso con la verdad y la justicia. Santo Tomás Moro es un modelo para nosotros los laicos que deseamos vivir nuestra fe en el ámbito público, recordándonos que la verdad y la verdadera política nace de una conciencia bien formada, de un compromiso inquebrantable con la verdad. Él nos muestra que incluso en el ámbito político, donde las presiones por ceder a las demandas del poder pueden ser intensas, y lo van a ser, pero los laicos estamos llamados a ser fieles al evangelio. Su martirio subraya que el ser cristiano en la política implica a veces sacrificar la popularidad, la posición e incluso la propia vida, que fue lo que le pasó a Santo Tomás Moro. Él nos enseña que la santidad es posible en la vida pública, que el servicio a Dios y a la verdad no deben comprometerse jamás por conveniencias políticas o presiones sociales. Bueno, pues es hermoso recordar a Santo Tomás Moro. Nosotros como católicos que estamos en la vida pública, no porque nosotros querramos, sino porque pues así ha sido nuestro llamado, pues recibimos ese llamado a actuar con rectitud y valentía. Nos da esa fuerza, esa intercesión de Santo Tomás Moro, sabiendo que la verdadera justicia y el bien común solo se pueden lograr cuando se mantiene uno firme en la fe. Así que hoy, pues, la vida de Santo Tomás Moro nos inspira a nosotros, los católicos, a defender la verdad y la justicia en cada acto de servicio público, recordándonos siempre que nuestra misión es ser testigos de Cristo, incluso cuando esto nos cueste un alto precio. Bien, yo creo que en este punto podemos cerrar este segmento hablando sobre nuestra vocación como laicos en el hecho de ser luz y sal del mundo. Ese llamado de Jesús a ser luz del mundo y sal de la tierra, esa vocación que se extiende también, obviamente, a la vida pública y política. Nosotros como laicos, al vivir y actuar sobre esos principios del evangelio, pues tenemos la misión de transformar la sociedad desde dentro, no conformándonos con los valores del mundo, sino guiados por los valores del reino de Dios. Es esa la vocación que nos llama a actuar con conciencia y valentía. Nos invita siempre a buscar el bien común. Nos invita a poner en práctica las enseñanzas de Cristo en nuestras decisiones
políticas, en nuestras decisiones diarias de nuestro trabajo, en nuestras decisiones sociales, en todas las interacciones que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Ser luz y sal significa que nuestros actos, que incluye obviamente el voto, deben iluminar y dar sabor a la sociedad. Deben reflejar el amor y la verdad de Cristo. Y esto implica que siempre debemos actuar con integridad y honestidad, siempre promoviendo esas leyes y políticas que defiendan la dignidad humana, la justicia y la paz. Bueno, en este último segmento hemos visto cómo la enseñanza de la iglesia nos llama a ser participantes activos en la vida pública, cómo debemos siempre ser guiados por la fe y por el ejemplo de santos como Santo Tomás Moro, quien siempre nos debe inspirar a defender la verdad y la justicia sin ningún compromiso alguno. Ser católico en la política no significa simplemente elegir al candidato más popular. No significa elegir al candidato contrario al que menos nos guste. No, es ser fiel a los principios que Cristo nos enseñó. Es saber que nuestras decisiones en las urnas deben reflejar nuestro amor por Dios y por el prójimo. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro programa, recordando siempre que más allá del resultado de cualquier elección, nuestra verdadera esperanza está puesta en Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que Dios nos bendiga y entonces nos vemos, no sin antes cerrar con nuestra acostumbrada oración. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de nuestro país. Protégenos en estas elecciones. Guíanos en el amor y la caridad del Evangelio, en el voto. Y regálanos esa paz ciudadana de poder celebrar esto como una fiesta cívica. Y así también como Madre de aquellos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.